voy a dar una reflexión esta noche de Cantar de los Cantares. Es un libro que no usamos mucho en la iglesia, pero ojalá que eso les den una idea en que podemos usar el Cantar de los Cantares. Yo voy a leer los pasajes claves otra vez y luego vamos a comentar. Entonces, en Cantar, capítulo 3, empezando con 6. Cantar de los Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Y uno más en capítulo 8, empezando con verso 5 nada más. 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte el llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarían, eso es. Muy bien. Ok, entonces la rompecabezas aquí para mí es verso 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Y verso 5 de 8, ¿quién es esta que sube del desierto, recostado sobre amado? Entonces tenemos dos líneas igualitos aquí en Cantar de los Cantares, y en eso yo voy a, ojalá, desarrollar el mensaje para esta noche, ¿no? Entonces, antes que empezamos, yo quiero hablar con ustedes un poco de Cantar de los Cantares. Una pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Cantar de los Cantares? ¿Qué vamos a usar? ¿Cómo podemos usar? ¿Qué podemos sacar en nuestros devocionales del Cantar de los Cantares? Primeramente, y también les ruego, si está desarrollando una pregunta en su mente, por favor, cuando vamos a terminar, tenemos un tiempo de preguntas, por favor. Eso es una ayuda para ustedes y también para mí, porque ayuda a mí para concretar mis ideas más. Entonces, vamos a charlar un poco, si tienen. Ok. Entonces, primeramente, ¿cómo entendemos los cantares? Muchos dicen, y yo creo que ellos son correctos, que el Cantar de los Cantares es en un estilo de un poema árabe que se llama un wasaf, con F, wasaf. Y es un poema árabe que ellos leen en bodas para la mujer y el hombre. Bueno, me imagino, sí, eso me parece bien. Entonces, hay otras sugerencias.
¿Quiénes son los oradores aquí en el cantar? ¿Cuál es el sentido literal de los versos? ¿Cuál es el método de interpretación? Hay varias ideas de interpretación del cantar de los cantares. Yo voy a darles 7 ideas de interpretación. 1. El libro es un poema del amor entre Salomón y su esposa. Bueno, eso me parece bien. Okay. 2. El libro habla de un amorío entre una doncella y un pastor de ovejas, mientras Salomón trata de convencer a la doncella para ir con él. No me gusta eso mucho. 3. El libro nos presenta con un amorío ideal entre hombre y mujer. Bueno, está bien. 4. El libro es una alegoría de Dios y Israel. 5. El libro es una alegoría de Cristo y la iglesia. 6. El libro es una alegoría de Cristo y el creyente. 7. El libro contiene tipos de Cristo y el creyente o la iglesia. Ok, déjame darles mi idea aquí. Obviamente, eso es un poema de amor entre hombre y mujer, o Salomón y esposa. Entonces, Salomón y esposa, hombre y mujer, en una manera ideal. Ok, eso es el senso literal. Pero no soy un hombre simplemente pragmático. Pero pragmáticamente no podemos predicar eso en el púlpito porque da vergüenza para hablar de todas esas cosas. Hubo un predicador en mi ciudad recientemente que predicó un sermón de Cantar de los Cantares, pero con mucha ironía y cinismo y doble sentido, esos tipos de... terrible. Algunas personas andaban antes que él cumplió su sermón. Terrible. Entonces, es difícil. No podemos predicar de esa manera. Pero es obvio que es un poema de amor. Eso es obvio. Senso literal, está bien. Pero hay más sensos aquí en el cantar, yo creo que sí. En esos números 4, 5 y 6, alegorías de Dios y Israel, Cristo y la iglesia, Cristo y el creyente, esos me parecen más o menos bien, pero yo no me gusta la palabra alegoría, porque realmente si los cantares es una alegoría, eso quiere decir que cada estrofa en cantares o cada línea habla de una verdad espiritual o de la iglesia o tiene un otro significado. Ok, pero para hacer eso requiere una obra de la vida y personalmente yo no creo que cada línea, cada estrofa tiene una relación a la iglesia o al creyente. Pero el padre de la iglesia, Orígenes, pensaba que cada palabra en Cantares representó algo de la iglesia. Entonces, Orígenes escribió 12 volúmenes de comentarios sobre el Cantar de los Cantares. Eso es mucho. Mas alguno no tiene realmente buen sentido. Es como una
sueño, un pensamiento que orígenes tenía, ¿no? Ok, entonces mi manera favorita para leer cantares, no simplemente para estudiar, pero para leer, es que para pensar que el libro contiene tipos de Cristo y tipos del creyente o tipos de la iglesia, el creyente o la iglesia, aquí. Y si podemos leer aquí, podemos sacar algo del Cantar de los Cantares. ¿Ok? Entonces, comprobamos eso un poco. Las tendencias recientes ven al cantar como solo un poema del amor entre Salomón y su esposa, o entre hombre y mujer. Pues, el sentido es incompleto, porque ignora otras enseñanzas de nuestro Señor. Por ejemplo, hemos leído esta noche en Juan 5:39, no tienes que buscar, pero dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál está nuestro Señor diciendo de las Escrituras? Es el Antiguo Testamento completo, ¿no? Y Cantares es parte del Antiguo Testamento. Entonces el Señor dice: escudriñad las Escrituras, piensas que en ellos son vida eterna, y en una manera sí, porque ellos hablan de mí. Entonces, en una manera, el cantar habla de nuestro Señor, pero tenemos que leer con inteligencia. Ok. También, y hemos enseñado esta noche, el hermano enseñó eso muy bien, tenemos otros datos del Nuevo Testamento, por ejemplo, el famoso Lucas 24. Hemos enseñado eso ya esta noche. Lucas, por favor, 24, y yo no voy a hacer mucho aquí, sino 3 puntos en Lucas 24, para leer e interpretar las Escrituras del Antiguo Testamento. Y con verso 13 no voy a leer, pero ustedes recuerdan la historia de los discípulos al camino de Emaús. Ellos estaban caminando triste y el Señor acercaba a ellos. ¿Cuál es el problema? Ellos empezaban a hablar, no entendían mucho, y el Señor en verso 27, el hermano enseñó eso, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y el hermano decía que realmente eso es el Antiguo Testamento, es el todo del Antiguo Testamento. Entonces, con estos dos de Emaús, el Señor empezaba a enseñar en el Antiguo Testamento a ellos que eso pertenece a mí. Eso pertenece a mí, eso pertenece a mí, en todo el Antiguo Testamento. Y luego de esta enseñanza, los de Emaús decían en verso 32, y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. El compañerismo del corazón ardiente. Ok, eso es un punto. Punto 2. Punto 2. Bueno, vamos a leer 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces Cristo abrió las mentes de los apóstoles para que comprendiesen las Escrituras. Y obviamente las Escrituras son el Antiguo Testamento, porque no tuvimos nuevo en ese tiempo. Entonces, cuando los apóstoles comenzaban a escribir, es inspirada por Dios, porque Cristo les dio a ellos una habilidad especial para leer al Antiguo Testamento, mejor que nosotros. Pero entonces aprendemos mucho
del Antiguo Testamento por leer el Nuevo. Ok. Y, punto 3, bueno, ustedes bien entienden la historia. 39. Jesús apareció a ellos, en medio de ellos, los discípulos. Y 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, punto 3, para leer el Antiguo Testamento, es que Cristo resucitó de entre los muertos en un cuerpo físico. No como fantasma, como mis alumnos en la universidad pensaban, pero en un cuerpo físico, porque dice palpad. Eso es una palabra fuerte. Ok, esos 3 puntos. Y con esos 3 puntos comenzamos a leer el Antiguo Testamento. Muy bien. Y interesante que nuestro Señor parafraseó el cantar en su enseñanza. En Juan capítulo 7, hemos leído también eso esta noche. Juan capítulo 7, 37. Juan 7, 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y dice en 38, como dice la Escritura, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces estaba preguntando a mí mismo, ¿dónde dice eso en las Escrituras? Y encontraba en el Cantar de los Cantares, en capítulo 4 del Cantar de los Cantares, verso 12 hasta 16, dice así, el amado está hablando a la amada aquí. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozos de, fíjense, agua viva, que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Entonces, fíjese, de verso 15, pozo de aguas vivas. Entonces la amada tiene pozo de agua viva adentro de usted, de ella. Y también ustedes tienen pozo de agua viva adentro de ustedes. Tiene que brotar. Y también en verso 16, levántate, Aquilón, y ven, Austro. Esos son nombres de vientos en Israel, diferentes tipos de vientos. Y soplad en mi huerto. Entonces, agua viva, viene el viento para soplar en mi huerto. Juan 7, 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu.
Entonces muchas veces el Espíritu Santo hay una comparación entre el Espíritu Santo y el viento, muchas veces en las Escrituras. Entonces hay una parafrase aquí, si eso es correcto, de cantares en las enseñanzas de nuestro Señor. Entonces nuestro Señor usó los cantares en su ministerio y ponía su sello de autoridad sobre cantar, que sí, eso es Escritura también. Ok, muy bien. Pues, el Antiguo Testamento habla de Cristo. Nosotros necesitamos poner atención cuando leemos para ver si no hay una referencia a Cristo en varios pasajes en el Antiguo Testamento. En la Edad Media, ellos tenían un método cuádruple para leer las Escrituras. Y yo voy a darles 4 métodos de ver las Escrituras. Uno es literal, obviamente. Literal es literal, entonces es que el texto dice, ¿no? Otro método de leer el Antiguo Testamento es cristológico. Podemos leer, no todo habla, toda estrofa no habla de Cristo, pero hay versos que hablan de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, cristológicamente podemos leer. Número 3, moralmente podemos leer. Hay algunas enseñanzas aquí que me ayudan para vivir una vida moral. Y 4, escatológica o profética. Podemos leer el Antiguo Testamento en profecía y escatología, los últimos días. Entonces, 4 cosas que podemos ver quizás en el Antiguo Testamento. Obviamente cada verso no habla de estas 4 cosas, pero tenemos que leer con inteligencia. Ok. Otra vez en Cantares, por favor. Capítulo 3, verso 6. Eso era cosas iniciales para empezar. 3, 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litra de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Entonces, es Salomón. ¿Quién es este que sube del desierto? Es Salomón, subiendo en gloria. Salomón es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Él es un tipo de Cristo en gloria. No un tipo de Cristo en la cruz, no. Un tipo de Cristo en la gloria. Por ejemplo, podemos leer en 1 de Reyes, capítulo 10. 1 de Reyes 10. 1 hasta 9. La famosa visita de la reina de Sabá a Salomón. 10:1. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía.
Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales y el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra, de cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto, que ni aun se me dio la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Bien. Entonces, cuando la reina de Sabá vio a Salomón, dice, se quedó asombrada o desmayó. Eso no era una niña o una doncella, eso era una reina. Y desmayó cuando vio a Salomón. También en verso 5 dice, cuando ella vio sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Holocaustos que ofrecía. La palabra hebrea aquí es Alá o alato o Alá, que ascender, Alá. Y no es exactamente claro qué esto es aquí. Quizás es holocaustos. Quizás es una escalera, un ascensor en que Salomón ascendía a la casa de Dios. En unas Biblias ingleses traducen así, una escalera en que Salomón ascendió a la casa de Dios. Entonces tenemos eso. Ya. Tenemos Salomón ascendiendo a la escalera para adorar a su Padre, pero cuando Él está ascendiendo, está en su gloria, con su oro aquí, con sus vestidos aquí, con oro y todo eso. Entonces, Él está ascendiendo a su Padre. Entonces, Salomón es un tipo de Cristo en gloria, no un tipo de Cristo en la cruz, más un tipo de Cristo en gloria. ¿Está bien? Ok. Muy bien, voy a continuar con eso. Ok. Bien. Fíjense también en Cantar, capítulo 3, versos 6 y siguiente, que tenemos esas cosas. Oro, incienso, mirra, los regalos de los magos, ¿no? Oro significa el reino del rey. Incienso significa las oraciones de los santos. Y mirra, siempre en las Escrituras, significa la muerte de Cristo. Mirra, la muerte de Cristo. Más que he dicho todo eso, Salomón está subiendo del desierto en triunfo, en gloria. ¿Sobre quién? Probablemente sobre el diablo, pero vamos a ver. La palabra en hebreo para desierto es midbar. Midbar es hebreo. Quizás podemos decir eso. Todos dicen midbar. Otra vez. Midbar. Midbar. Desierto en hebreo. Esa palabra midbar
viene de dos palabras más en hebreo. Una palabra pequeña que es min y otra palabra que es dabar. Min significa de la, es como de la. Y dabar significa la palabra, de la palabra, o el desierto. Es interesante, de la palabra. Que en ese poco de estudio de palabras, ¿qué están diciendo aquí? Quizás el desierto es el lugar en que aprendemos la palabra de Dios. El desierto es el lugar donde aprendemos la palabra de Dios, o el lugar de tentación por la palabra de Dios. El desierto es los dos, el lugar de tentación y el lugar de aprendizaje, los dos. Entonces, como Moisés, por ejemplo, vivía 40 años en el desierto. Imagínense, 40 años en el desierto, hablando con el Señor, aprendiendo del Señor. Luego los hijos de Israel pasaron 40 años en el desierto, tratando de aprender quién es Jehová. 40 años en el desierto. Luego Juan el Bautista creció, ¿dónde? En el desierto. ¿Y qué hay más? Y el apóstol Pablo recibió su entrenamiento de Dios en el desierto, antes que empezó su ministerio. Juan, el discípulo quien amó a Jesús, recibió la revelación de Apocalipsis en la isla de Patmos. No exactamente un desierto, pero un lugar desierto, no muchos habitantes, vacío. La isla de Patmos. El desierto también es un lugar para la prueba de la palabra, quizás para nosotros. El Señor fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás, para comprobar la palabra de Dios que moraba en él. Y él le conquistó y subió en triunfo mientras los ángeles le ministraban. Pues en gloria subió del desierto. Con los ángeles ministraban a él. Y Salomón en Cantares subió del desierto en gloria. ¿Qué es esto? Pues en mi opinión es nada más que un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo en gloria. Eso es. Ok, muy bien. ¿Qué del otro pasaje? En Cantares capítulo 8, verso 5. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? En español es fácil para entender quién está hablando o en qué estamos hablando usualmente. El amado, obviamente, es el hombre. La amada es la mujer. Ok, amado o amada. Entonces tenemos eso. En inglés no es tan fácil de vez en cuando para aprender. Ok, pero es más fácil en español. Ok. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Bueno, es la mujer o la iglesia o el creyente. Posiblemente aquí mejor para verla como el creyente o la creyente. Sí, igual. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay un progreso de madurez del creyente en el cantar de los cantares. Si podemos leer, y no tenemos tiempo, pero si podemos leer, la mujer, la amada, empieza con timidez, muy tímida. Luego parece más maduro y luego al final aún más maduro. Entonces la suma
de madurez para la creyente y el creyente es recostada sobre su amado. Al final, Dios va a enseñarles que no podemos hacer nada sin Él. Y yo estoy aprendiendo eso más y más, día tras día tras día. Y yo no puedo hacer nada sino por Él. Eso es madurez. Y requiere tiempo para entender eso. Entonces la mujer al final de Cantares. Ok, vamos a ver unas cosas más. La mujer empieza tímida en Cantares, capítulo 2, 14. Tímida. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Entonces ella es escondiéndose un poco, no quiere realmente, es tímida y no quiere salir realmente. Entonces empieza con timidez. Luego ella crece. En capítulo 6, verso 4. Aquí es aún más maduro. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Mejor un poco en inglés o en otras versiones, admirable como los que despliegan banderas. Entonces ahora con banderas más maduro. Y al final aún más maduro. 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Ella está dependiendo de su amado ahora, más maduro. Muy bien. Entonces, a ver. Quizás. Bueno, eso parece que todo lo que yo tengo. Entonces, la mujer empieza tímida, está creciendo en madurez y al final entiende que ella no puede hacer nada sin el amado. Entonces, eso es mi presentación por un poco en Cantar de los Cantares de esta noche, pero me gusta si podemos charlar un poco más de las cosas que yo he dicho o otras cosas en el cantar. Entonces, estoy listo para hacer si ustedes tienen una pregunta. Do you want me to be with you? Yes. Habla ellos. Bueno, hermanos, vamos a tener un tiempito, como tenemos todavía un poco de tiempo para algunas preguntas que quieren hacer acerca del tema de Cantar de los Cantares. Yo voy a estar aquí para traducirle al hermano Walton. O quizás también alguna otra pregunta que quieran aprovechar de hacer. No tenemos mucho tiempo, pero podemos utilizar el tiempo que tenemos para algunas preguntas o dudas. Sí, hermano. Fuerte. Una pregunta, pastor, sobre los 5 puntos que ha dado. La correcta interpretación de Cantar de los Cantares, ¿cuál sería? About the fine points that you gave, what is the right interpretation of the Song of Solomon? Eso es una buena pregunta. Yo veo el Cantar de los Cantares como un libro devocional. Entonces, el creyente puede sacar quizás varias cosas del cantar. Entre los eruditos tienen su manera de exegesis. Quizás es edificante, quizás no. Yo sé que eso no satisface más.
eso es que me parece, es más un libro de devocionales para nosotros, pero para realmente tener una aplicación espiritual del libro, yo creo que tenemos que ver Salomón o el amado como Cristo y la amada como usted o como la iglesia. Can I add something? You sure can. Okay. Bueno, sí, el libro de Cantar de los Cantares, hermanos, la verdad la primera vez que lo tocamos en la iglesia, y es un libro complejo, ¿sí? Sinceramente yo creo, y una de las posiciones a las que más adelante vamos a estudiar dentro del libro, es de que tiene mucha relación con lo que dijo el hermano Walton, y mucha gente lo interpreta, incluso los puritanos, aquellos que conozcan a los puritanos, lo interpretaban de la manera de ver Cristo y la iglesia. Lo cual sinceramente no creemos de que sea erróneo por todo lo que hemos visto desde el principio, de que toda la escritura habla de Cristo. Ahora eso no significa también de que esté limitado también a mostrarnos ciertos quizás aspectos acerca de la relación de un hombre y una mujer, ¿sí? De un hombre y una mujer en el sentido natural del matrimonio y del cortejo y todo eso. Pero desde la perspectiva del hermano Walton, que tiene respaldo bíblico, toda la escritura nos habla de Cristo de alguna forma, y como hemos visto hoy día es como una forma sumamente poética de expresarse acerca poética, de la iglesia y de Cristo, ¿no? Y realmente a mí me llegó mucho esto de la amada, ¿no? Que se recuesta sobre el amado y que depende completamente de él, y es una forma realmente poética y bella de entender también nuestra relación con Cristo. Pero más adelante vamos a estudiarlo más a fondo, pero esa es más o menos la posición que hay acerca de este libro. Bueno, Es una buena pregunta. ¿Hay más? Más preguntas, sí. Hermano Joel, ¿verdad? Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí. Tenía una consulta. Por ejemplo, Lucas dijo usted sobre aguas vivas, dijo, ¿no? Aguas vivas, sí. Ahí sabemos que es el Espíritu Santo, pero ¿a qué se refiere con esas aguas vivas? Sí, aguas vivas. Gozo, mientras que en Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 15, dice, eres fuente de los jardines, manantial de aguas vivas. ¿Qué se refiere a esas aguas? Aguas vivas, sí. Sí. Usted ha recibido el Espíritu Santo y usted tiene algo adentro que quiere brotar, pero de vez en cuando no brota mucho. Para mí también. Y necesitamos un proceso de discipulado, y en mi vejez yo estoy buscando un amorío más con Cristo, un amorío de corazón. Más, ¿cómo puedo alcanzar eso? No sé exactamente. Es una lucha, ¿no? Es una vida entera. Y no sabemos realmente cuándo este agua viva va a brotar, ¿no? Yo tenía una experiencia 2 días atrás, estábamos en otra ciudad de Cochabamba, y hubo un hombre allí ayudándonos con comida y eso, y yo sabía su nombre, que era Reinaldo, y él sabía mi nombre, que era Walton. Entonces, era muy, muy amable. Y pensaba a mí que yo quiero compartir el evangelio con ese hombre, ¿no? Entonces, al día final, decía que mi amigo y yo, nosotros somos evangelistas, y queremos hablar con usted de Cristo. Y él dice que, oh sí, dice, durante el COVID yo recibí Cristo en mi casa. Oh, bueno, ¿usted tiene Biblia? Sí. Bueno, yo tengo una pequeña aquí que puede cargar, entonces le doy. Bueno, eso no era mucho, pero era una obra del Espíritu Santo. No es nada famoso, pero ustedes tienen esas cosas muchas veces, ustedes, ¿no? Entonces el Espíritu Santo está produciendo algo adentro de nosotros. De vez en cuando tenemos sentimientos alzados, otras veces no mucho, pero las aguas vivas van a brotar. ¿Sí? Ok. Una pregunta más, hermanos. Sí, Hermano Víctor. Pastor, bendiciones, buenas noches. Hermanos, buenas noches, bendiciones. Quería hacerle una consulta. Usted, bueno, nos comentaba, ¿no? Que hacer tal vez un libro devocional
tenía algunas cosillas, algunas cosas prácticas que el libro nos puede enseñar como creyentes, y quería consultarle si usted ha podido ver tal vez algunas cosas prácticas en la vida matrimonial, y si ahorita tuviera en mente nos pudiera compartir, ya que yo estoy casado con Danielita, entonces... Practical things for marriage. For marriage, Yeah. the Song of Solomon. Yes. Yeah. Yo tengo 52 años de matrimonio. Pero yo no tengo mucho aviso para usted, ni muchas sugerencias prácticas. Mi esposa dice cuando ella habla a mujeres sobre matrimonio, que mi esposa y yo no tenemos nada en común. Yo no entiendo a ella y ella no entiende a mí. Mas tenemos un amorío, sí, y también tenemos un testimonio. Entonces, hermano, le sugiero que tú amas a tu mujer. En esa manera presenta un buen testimonio delante del mundo. ¿Bien? Ok. One more question. Sure, I want 10 more questions. Okay. Una pregunta más, hermanos. ¿Una consulta más? Ese hermano aquí. Un Quizás hermano no. por ahí, creo. Ok, hermano. Thank you.